Sí. Yo sostengo que sí. Creo que, no sé si en forma, porque aquí estamos en forma, pero en fondo debe de ser. Yo no dudo que la gente, muchos de los policías que entran a la academia y se meten a trabajar, vayan con las ganas de hacer las cosas mejor, que entren con el deseo de aportarle algo a la ciudadanía, porque al final del día pues son a quienes nos cuidan, ¿no? Y estoy seguro que el camino también nos descompone. También hemos visto hace poco, con todo lo que está pasando en el país, un policía hace poco en Guerrero dando una nota diciendo: me pasó esto y me van a matar, lo más probable es que a mí me maten, pero yo dije esto y pasó así. O sea, yo creo que hay una necesidad de que ya sea de esta manera. Y yo creo que hay rectos, hay Vázquez, hay colores, como bien dice Lalo, ¿no? O sea, creo que la vida es de colores. Sin embargo, esto al final del día es una película y es este comprimido de la vida en donde se exacerban un poquito las cosas para poder contar una historia divertida. Y me parece que sí nos refleja a los mexicanos, nos refleja a nuestra idiosincrasia, nos refleja cómo nos gustan las cosas, cómo nos reímos, de qué nos reímos. Creo que está todo metido en la película. Y yo, por lo menos, de la pregunta que me hacía sobre policías en los que nos inspiráramos, pues yo me inspiré en el guión. Básicamente es un personaje es que ¿de dónde carajo sacas a alguien así? Pero estaba escrito, estaba totalmente delineado y tuvimos muchas sesiones, Joe y Avi, y trabajamos sobre ese personaje recto, cómo hacemos para que pase. Pero bueno, al final del día esa es la fachada del personaje, no está construido desde afuera hacia adentro así, pero la intención creo que es la correcta. Sí, yo sobre la segunda pregunta, yo quiero creer que sí. O sea, yo quiero creer que sí hay esta posibilidad de encontrar seres en búsqueda de la justicia, ¿no? Dentro de nuestro sistema judicial. Quiero creerlo. O sea, me parecería, estuviera viviendo en otro país si no lo creyera, pues. Pero la realidad es que muchas veces topas con pared, ¿no? Entonces, bueno. Y sobre la primera pregunta, fue mucho dialogar con el director, con el par de guionistas, acerca de cómo veíamos este personaje. Ellos me habían visto y habíamos trabajado en conjunto en una puesta en escena que se llama Más Pequeños que el Guggenheim, en donde ya existía un personaje iracundo y enojón y groserón, y entonces hablábamos mucho de esta posibilidad de traer esos aspectos de esa naturaleza a este personaje. Claro que aquí, pues, metidos en un personaje que va todo el tiempo con su uniforme y que tiene otros objetivos, que tiene un cariño inconmensurable por su familia, que todo lo que hace de alguna manera es para intentar darle una mejor vida a su familia, o eso es lo que yo quise creer a construir a este personaje, ¿no? Ya en la edición le dieron en su madre, bueno, quedó eso. No es cierto, pero creo que es eso, el platicar mucho con los directores y el guionista para saber qué era lo que ellos esperaban y qué de la naturaleza humana uno puede también jalar para construir al personaje. Esos son, creo que, los dos puntos con los que mi ser se inspiró para crear al personaje de Vázquez. Y creo que, perdón, que quiero agregar que también lo terminamos de construir juntos, ¿no? Porque yo tenía toda una idea de recto, yo construí un recto físicamente, ¿verdad? Pero hasta que no estuve con él, hasta que no estuve sentado escuchando su tono, escuchando la irreverencia, el personaje no fue tomando forma, ¿no? O sea, todo se va haciendo en conjunto. Entró Lalo, entró Florencia, fuimos entrando los demás, y ahí en la comunión entre los personajes es que también se terminan de delinear. Sí, porque no se sentó con el recto, fue que entendió. Así es. Sí, porque hay como lo ven, o sea, Alfonso, sí, de niño bonito, Alfonso es un clavadazo. Es un güey que de pronto ya, o sea, dice, ya güey, ya habla de otra cosa, porque todo el tiempo está hablando de teatro, de creación, de personajes, de construcción, de autores, de teoría, y justo algo que nosotros entendemos porque venimos desde el teatro, es que el personaje termina de delinearlo el otro, ¿no? La comunión con el otro, y eso aquí pues creo que se reflejaba, o cuando encontrábamos cosas así nos sorprendíamos, ¿no? Claro, yo estoy haciendo tal cosa porque tú estás haciendo esta otra, ¿no? Y les terminamos resolviendo la película a los directores. Muy bien, gracias. Hola chicos, por acá atrás.
Ricardo Manjarres de Ventaneando. David, la verdad es que me da muchísimo gusto ver este proyecto por ti. Me da mucho gusto ver tu nombre en la pantalla. Gracias. Y si me permites preguntártelo, no sé si, corrígeme, no sé si esta sea tu ópera prima, en ese sentido. No, Archivo 253 fue la ópera prima, pero No se lo recuerdes. estudiamos juntos la primaria, por eso es un... Es el kinder. Oye, pero bueno, quiero que me cuentes un poco cómo fue el asunto de pronto, pues escribir un guión de Buzos de Aguas Negras, Ciudades Locas, y de pronto llevarlo a la realidad. O sea, cómo fue el momento en el que dijiste, madres, tengo que buscar un buzo de agua negra, tengo que filmar en el agua. O sea, cómo fue todo de llevarlo al papel a la historia. La verdad es que al principio, yo y yo siempre nos reíamos porque de alguna manera yo lo tengo, digo, todos los que vivimos en esta ciudad tenemos esta neurosis de puta madre, ¿qué está pasando? Esto es surreal, ¿no? Y estos encuentros con policías, ¿no? Pero creo que también surgía la pregunta de, justo, puta, es que ¿cómo ha de ser un policía en la Ciudad de México? Ha de ser, yo creo que es el trabajo más difícil, como creo que escuché a Lalo decir, ha de ser policía y árbitro son los peores trabajos, ¿no? Y entonces, realmente o sea, partiendo de la idea de, bueno, ¿y qué siente este policía que se quita el disfraz, llega a su casa y está igual de frustrado que nosotros, ¿eh? Entonces, solamente pues juega un rol diferente. Entonces de ahí nació, luego empezó toda esta comedia de irreverente que me parece refleja el surrealismo en el que vivimos, y luego ya a la hora de producir dije, puta, soy un pendejo. ¿En qué? O sea, ¿en qué pedo me acabo de meter, no? O sea, y yo le decía, yo, puta, ¿cómo vamos a resolver esto? Y me decía, tranquilo, lo resolvemos. Y así luego eso ocurrió. O sea, honestamente a veces uno cree que los directores la traemos resuelta desde el principio y piensas que la tienes resuelta, pero en el momento en que empezabas a filmar, cada día era puta madre, y ahora qué viene, ¿no? Y era ver la buceada, y estuvimos, de hecho, el que los entrenó es Julio, el buzo de aguas negras de la Ciudad de México, que es un personaje icónico, creo que es único en el mundo, y él tuvimos el privilegio de contar con su presencia en la producción, con los trajes y enseñándoles a Adrián y a Poncho a usarlos, porque son trajes de buzo bien complicados, no son como trajes de buzo normales. Pero sí, respondiendo a la pregunta, la verdad es que nunca termina uno de resolverlo. Hasta el final dice, para mí es un poco como la metáfora de que te sientes un poco como una liebre que te está siendo perseguida por un zorro o algo así. Entonces ya cuando logras escaparte, ya dices, puta, qué buena onda, me escapé, ¿no? Pero jamás lo tuve así completamente solucionado. Y pues íbamos encontrando maneras de solucionarlo juntos. Juntos me refiero con los actores, con el productor. A veces alguien del crew se le ocurrió una idea y de esa te agarras para resolverlo. Pero la verdad es que sí fue un guión muy ambicioso. No me arrepiento para nada de haberlo hecho, pero sí fue, creo que, un retote para este país, ¿no? Para hacer una película así de loquilla. No sé si respondí tu pregunta o no. Sí. Sí, nos echamos un café luego. Por acá. Pedro Pérez, de NTCMX. Quisiera saber, en relación al si va a haber alguna saga, y por ejemplo, la teoría del golpeteo, que como tú lo comentaste, Alfonso, siempre se están peleando, siempre están golpeando, entonces esto requiere una táctica muy minuciosa. Entrenamiento, un montón de entrenamiento previo, ¿no? Además yo no soy una persona que se agarra a golpes, entonces no tenía ni puta idea cómo tirar un golpe. Bueno, no sabía cómo iba a hacerlo. Y dije, ching, pues entrenar, pero si ojalá hubiese una saga, pasarían cosas interesantes. Videocine. Creo que la gente siempre tiene el público va a decidir, definitivamente. Pero lo que es cierto es que sí hubo un entrenamiento físico de todo, o sea, tanto había que tener la condición para soportar además las 9 semanas de rodaje, de las cuales las últimas 3 fueron llamados nocturnos. Entonces las últimas 3 semanas filmamos de noche, todos los días, todas las noches, y estuvo muy pesado. Entonces si llegase a haber una saga, eso, nos tenemos que entrenar con mucha anticipación, porque es una película, o son un par de personajes muy demandantes. Y en cuanto al lenguaje, el lenguaje para el adulto pues está espléndido, pero por ejemplo para los niños lo asimilan igual, ¿no? O sea, no sí, hay ningún problema para mí, pero siempre habrá quien diga, ay, pues es que está muy pesado el lenguaje.
Sí, pero Gracias. generalmente quienes lo dicen son también las personas que lo dicen y que intentan ocultárselo a los niños, pero no es nada que tú no escuches a las 10 de la mañana en el recreo con un grupo de tercero de primaria. O sea, todos, digo, perdón si hay padres de familia, pero les digo que sus hijos así hablan. Ustedes no están enterados, pero si cuando uno da clases en primaria, de pronto dice, wow, ¿qué dijiste? No, perdón maestro, no, repítela para aprendérmela. Porque son sorprendentes, entonces, no, creo que también los niños se pueden divertir mucho y eso, o sea, no podemos ocultarles el mundo, creo yo. Y Digo, además, no es que lo propiciemos que así hablen, pero así lo hacen. y creo que justo esa es la parte que podríamos decir, ay, los niños, pero en general la violencia, o sea, hablamos de violencia, o sea, hay muchos temas, hay drogas, y todo está para que ellos lo puedan ver y entender. Yo este sábado voy a llevar a mis hijos, ¿no? Yo me voy a sentar con ellos en la sala para verla. Yo quiero ver cómo reaccionan ellos a eso, ¿no? Yo quiero ver qué opinan. Justo yo tengo la sensación de que de pronto el guión tenía esta... No lo descubrí hasta después, pero sí siento que está tocado desde un lugar un poquito con ingenuidad, con inocencia. Creo que nos regresa a ese niño que todos llevamos dentro, a anhelar y añorar la justicia que a veces nuestros papás nos dijeron que existía y que cuando de pronto crecemos decimos, ching, ¿no? Y creo que hay eso en el guión, es esa, sí hay todo lo que dice Poncho, pero creo que en ningún momento te sientes como, ay, esto está durísimo, qué horror, ¿no? O sea, te lo pone como para que lo veas, reflexiones, te entretengas, pero siempre con una... Está en un... bueno, no sé cómo se diría, pero con No un es justo, ¿no? Y además el personaje de Vázquez no podría hablar de otra manera, ¿no? O sea, sería rarísimo si el personaje de Vázquez no hablara así.